Bueno, nosotros, para un poco situarnos en contexto, estamos hablando de cómo se representan las estructuras moleculares en un computador. Primero hablamos de que es necesario tener archivos que tengan las coordenadas. Y después vimos que esas coordenadas lo que están colocando es el centro de un punto, donde ese sería el centro del átomo, de cada uno de los átomos. Pero esos átomos tienen un radio. Y como tienen un radio, ellos realmente abarcan un volumen. Entonces, hay otras maneras de representar donde uno puede considerar la presencia de ese volumen que realmente existe. Y aunque veamos una estructura que no tiene ese volumen va a estar ahí. O sea, aunque no esté representado, ese volumen hay que considerar que existe ahí. Vimos también que las moléculas, los átomos se asocian a través de enlaces y forman moléculas. Y esas moléculas, bueno, van a ser un conjunto de átomos que van a estar unidos por los enlaces. Y cuando tienes una molécula, esta va a adoptar distintas conformaciones, donde a cada conformación se le asocia un valor de energía, y de esa manera, si nosotros revisamos la energía que tienen todas las conformaciones accesibles de una molécula, entonces podemos construir lo que se llama la superficie de energía potencial. Y la superficie de energía potencial lo que va a contener es todas las energías potenciales de cada de cada una de las conformaciones que va a tener esa molécula, ¿verdad? Y ahí también vimos que dentro de esos valores de energía están aquellos valores de energía que son más favorecidos, o sea, que son lo más pequeños posible, lo más negativo posible. Esos valores de energía son los que más nos interesan, porque esos son los valores de energía que caracterizan a conformaciones que existen más en la naturaleza. Mientras que los valores de energía altos, los que son más altos, son los que con menos probabilidad van a existir en la naturaleza. ¿Ok? Bueno, para generar estos valores de energía o el valor de energía que tiene cada una de las conformaciones, es importante la contribución del enlace. El enlace que se forma entre los átomos hace una contribución. Pero también es importante considerar la contribución que tienen átomos que no están enlazados. O sea, hay átomos que no están enlazados entre ellos y que van, por alguna razón, a estar cercanos en su interacción, y se van a originar lo que se llaman las interacciones no enlazantes. Y vamos a hablar hoy sobre lo que serían las interacciones no enlazantes, y para eso vamos a hablar primero de algunos conceptos que es importante entender. El primer concepto es la polaridad. La polaridad viene de cuando se produce una interacción entre dos grupos, y lo podemos analizar también a través del enlace, donde uno de esos grupos tiene interacción con los electrones más fuerte que otro. Eso se llama que ese grupo sería más electronegativo. Cuando sucede eso, surge lo que se llama una polaridad, y entonces lo podríamos ver de esta manera. Por ejemplo, cuando tenemos acá el etano, voy a tomar el puntero. Cuando tenemos acá el etano, tenemos un grupo CH3 y otro CH3, son dos grupos iguales. Por lo tanto, los dos carbonos que están aquí, al ser iguales, van a atraer los electrones del enlace con la misma fuerza. Por lo tanto, esto es un sistema que típicamente se reconoce como no polar. Si yo cambio uno de los grupos H3 por un NH2, ahora en el enlace va a aparecer un nitrógeno. El nitrógeno es un elemento más electronegativo que el carbono. Eso significa que el nitrógeno, al estar presente en un enlace, atrae con mucha fuerza al par de electrones que está en ese enlace.
como él atrae ese par, entonces se representa una flecha aquí, de esta manera, que lo que está representando es una característica que sería el momento dipolar. El momento dipolar me está indicando que se van electrones en una dirección preferente. O sea, si yo tengo esta molécula, el momento dipolar me va a estar indicando que los electrones preferentemente se van a ir hacia este lado, que sería el lado derecho de la molécula según la tengo representada acá. Por lo tanto, este lado izquierdo va a quedar un poco desprovisto de electrones con respecto a, a la situación que teníamos acá. O sea, acá los dos CH3 se llevaban los electrones con la misma fuerza, pero acá este CH3 está teniendo una densidad de carga positiva comparado con este de acá, porque hay un nitrógeno al lado que se está llevando sus electrones. No se los lleva completamente, los electrones quedan en el enlace, pero acá el carbono tiene una densidad electrónica menor a la que tendría este de acá, en condiciones de que no hay otro grupo que se esté llevando su par de electrones. Mientras que el nitrógeno acá queda con una cierta densidad de carga negativa, debido a que él se llevó, de alguna manera arrastró, de alguna manera, la densidad electrónica hacia su esfera atómica. Entonces, esto es lo que se llama polaridad. Esto es una molécula polar. ¿Por qué razón? Porque hay una parte de la molécula que está con una densidad de carga negativa elevada y hay otra parte de la molécula que está con una densidad de carga positiva elevada. Entonces, ya aquí surge una polaridad. Esta polaridad va a hacer que esta parte de la molécula va a tener tendencia a formar interacciones con otras moléculas que tengan una densidad de carga positiva. Y esta otra parte de la molécula va a tener una tendencia a tener interacciones con otras moléculas que tengan una cierta densidad de carga negativa. Pero además, si esta molécula fuera a hacer reacciones químicas, entonces ellas tratarían de buscar justamente su complemento. O sea, este grupo, que tiene cierta densidad de carga negativa, va a tratar de atacar químicamente a grupos que tengan una densidad de carga positiva. Si nos movemos acá, tenemos acá el caso del metanol, que es un alcohol, donde tenemos nuevamente el CH3, pero ahora con un OH. Nuevamente, el oxígeno es un elemento muy electronegativo, por lo tanto, se lleva el par de electrones con fuerza y deja el carbono con una cierta densidad de carga positiva. Nuevamente puedo representar aquí el momento dipolar, que iría en esta dirección. O sea, el momento dipolar apunta hacia donde se desplaza la densidad electrónica. Nuevamente tengo una molécula donde aquí hay una cierta densidad de carga negativa y acá hay una cierta densidad de carga positiva. En el caso, en la comparación entre oxígeno y nitrógeno, el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto, la polaridad del metanol es mayor que la polaridad de la metilamina. Si me sigo desplazando acá, ahora sustituí el grupo OH por un cloro. En esta situación, nuevamente tengo que el cloro es más electronegativo, entonces se va a llevar al par de electrones, lo va a atraer hacia sí y va a dejar nuevamente el CH3 con una densidad de carga positiva. En este caso, el cloro, su electronegatividad también hace que se origine un momento dipolar siempre orientado hacia el átomo que es distinto de carbono. Nótese que en estos tres casos hay un desplazamiento de la densidad de carga negativa. Hay un desplazamiento de los electrones del enlace, pero no se puede confundir con que el grupo se lleva los electrones, porque eso sería que el grupo entonces se llevaría la carga negativa. Para no equivocarnos, lo que decimos es que hay una densidad de carga negativa mayor acá en el cloro, en el OH o en el NH2, donde uno no puede omitir la palabra densidad. Densidad de carga negativa no es lo mismo que una carga negativa. Cuando uno habla de una densidad de carga negativa, se está refiriendo a que
la carga negativa está más encima de este átomo, o de este grupo, o de este grupo, pero sin haberse ido los electrones por completo. O sea, los electrones continúan formando el enlace con el carbono. Si tuviéramos una estructura como esta, entonces aquí sí, el cloro definitivamente se llevó los electrones. Y el resto de la molécula que aparece aquí va a estar con carga positiva, porque el grupo, el nitrógeno en este caso, tiene una carga positiva por tener un protón de más. En este caso sí podríamos hablar de que hay una carga negativa en el cloro formando un cloruro, y hay una carga positiva en la metilamina formando metilamonio, donde el metilamonio y el cloruro se van a considerar especies independientes. Aquí no podemos hablar de que hay un momento dipolar. Aquí ya hay una polaridad total. Una polaridad donde el cloruro está negativo y el amonio está positivo. Este caso es aún más polar que los casos que vimos anteriores. O sea, si seguimos esta flecha de polaridad, aquí tenemos el caso donde la molécula es simétrica. Hay dos carbonos que atraen los electrones con la misma fuerza y que son idénticos. Entonces este es el típico caso de la no polaridad. La polaridad va a ser creciente en función de qué átomo esté unido al carbono. Y aquí vamos a tener la polaridad mayor, donde se van a formar iones. ¿Por qué razón? Porque en este caso el cloro se llevó sí los electrones, no los compartió como estaba pasando acá. Aquí se los lleva. Entonces el cloro queda como cloruro, cargado negativo. No, aquí no hablamos de una densidad de carga negativa, no, aquí hablamos de una carga negativa. Mientras que el resto de la molécula quedó positiva, y entonces hablamos de un ion con carga positiva. ¿Ok? Entonces, tenemos lo no polar, estaría vinculado a simetría, a falta de presencia de grupos como nitrógenos, oxígenos, cloros. Eso es lo que hablaremos de no polar. Generalmente lo no polar va a ser grupos de carbono e hidrógeno. En química orgánica, presencia de carbonos e hidrógenos solamente nos están refiriendo a grupos no polares. Cuando vemos grupos cargados, o sea, cuando tenemos grupos con nitrógeno, oxígeno, cloro, entonces tenemos una polaridad, pero formando enlaces. Cuando se origina una especies cargadas, entonces hablamos de iones. Y esto es aún más polar que lo que teníamos anteriormente. Bien. Ahora pensemos en moléculas que interactúan entre ellas. Por ejemplo, en el caso del cloruro de metilo, que lo habíamos visto anteriormente, hablamos del cloruro de metilo acá, ¿verdad? Vimos que este cloruro de metilo tiene un cloro que es electronegativo, que va a atraer los electrones de la molécula con fuerza, pero va a continuar habiendo un enlace entre el cloro y el metilo. Bien, cuando tenemos una estructura como esta, entonces tenemos que el momento dipolo se orienta hacia el cloro, hay una densidad de carga negativa encima del cloro, que la representamos así, con un delta menos, y el resto de la molécula queda con una densidad de carga positiva, que la representamos así, con un delta más. Si tomáramos una solución de cloruro de metilo, o sea, si tomamos un recipiente y lo llenamos de cloruro de metilo, el cloruro de metilo va a ser un líquido. Y ese líquido va a tener interacciones entre las moléculas
que son las que van a garantizar las interacciones entre cada una de las moléculas que integra el líquido. Pues como tenemos que las moléculas de cloruro de metilo tienen esta densidad de carga negativa acá y esta densidad de carga positiva acá, entonces ella va a interaccionar con otra molécula de cloruro de metilo, donde la parte positiva o la parte de densidad positiva de la molécula se va a acercar a la parte de densidad negativa de otra molécula igual que ella. Y del otro lado, la parte negativa de esa molécula se va a acercar a la parte de densidad positiva de otra molécula igual que ella. Por lo tanto, entre las distintas moléculas de cloruro de metilo se van a originar interacciones que van a estar dadas por densidades negativas que van a interaccionar con densidades positivas. Eso va a provocar un cambio en la temperatura de ebullición de este líquido. Y por eso es que el cloruro de metilo es un líquido y no es un gas. Si estas interacciones no existieran, a lo mejor el cloruro de metilo, al ser una especie con una masa tan baja, sería un gas a temperatura ambiente. De hecho, si nosotros quitáramos el cloro y colocáramos un hidrógeno acá, el metano es un gas. Si al colocar el cloro, además de que aumenta un poco la masa, también está generándose esta interacción acá entre este polo negativo y este polo positivo. Y esa interacción va a provocar que esta molécula, cuando se asocia muchas veces, va a formar un líquido, porque las interacciones son más fuertes de lo normal. A estas interacciones se le llama interacciones dipolo-dipolo. O sea, considerando que estos serían como dos polos, un polo de densidad negativa y un polo de densidad positiva, pues entonces vamos a ver que se van a formar interacciones entre dos polos y dos polos por acá. Entonces, por eso serían interacciones dipolo-dipolo. En las interacciones dipolo-dipolo, las moléculas se asocian de esta manera. Siempre la densidad de carga negativa se va a asociar con la densidad de carga positiva de la molécula de al lado. Y no va a ocurrir este fenómeno que está acá comúnmente. O sea, una repulsión entre densidades negativas a la vez y densidades positivas a la vez. Energéticamente, esto va a estar mucho más favorecido que esto. Si nosotros tomáramos un líquido con cloruro de metilo, con muchas moléculas de cloruro de metilo, podríamos hacer la superficie de energía potencial del sistema. O sea, podemos hacer superficie de energía potencial no solamente de una molécula, podemos hacerlo también de un conjunto de moléculas. Y ahí veríamos que estas estructuras serían mínimos, donde estamos colocando densidades negativas frente a densidades positivas, vamos a tener mínimos de esa superficie de energía potencial, y donde tengamos negativos con negativos o positivos con positivos van a ser máximos dentro de la superficie de energía potencial. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo van a ocurrir cuando tenemos moléculas polares donde el enlace está formado, no moléculas polares donde se forman iones, y entonces van a ocurrir interacciones entre las moléculas debido a los polos que se forman en las moléculas. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos moléculas simétricas, moléculas que no tienen polos? Por ejemplo, como el caso del etano. Pero supongamos, por ejemplo, después del etano el propano, el butano, el hexano, por ejemplo, ya es un líquido. O sea, si yo tengo el hexano, que serían 6 grupos carbonos, uno detrás del otro, o sea, CH3, CH2, 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 hasta un CH3 final, sumando 6 carbonos, pues eso ya es un líquido. Mientras que el etano, por ejemplo, es un gas. Ahora, siendo un gas, también existen interacciones que son más débiles, pero también existen. Y si tenemos el hexano, que es un líquido, entonces vamos a tener también que hay interacciones que ocurren
entre las moléculas de hexano que de alguna manera hacen que tengamos un líquido con las moléculas asociándose entre ellas. ¿Cómo podemos explicar esas interacciones? No existen dipolos, pero sí existe un concepto que permite estudiar estas interacciones. Ese concepto van a ser lo que se llaman las fuerzas de dispersión de London. Y esas fuerzas de dispersión de London van a ocurrir debido a atracción de dipolos temporales que se van a formar en las moléculas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una molécula, los electrones están en movimiento constante dentro de la molécula. Y cuando existen esos movimientos, pueden existir lugares donde temporalmente se originan densidades de carga negativa y otros donde temporalmente se originan densidades de carga positiva. Se originan porque los electrones al moverse están provocando esas polarizaciones temporales. Pues entonces, esas polarizaciones temporales son las que van a provocar asociaciones, porque entonces, por ejemplo, si tenemos una molécula y ella queda con densidad de carga positiva acá, puede asociarse con otra molécula que temporalmente quedó con una densidad de carga negativa. Mientras que acá, esta densidad de carga negativa se puede asociar con otra positiva y así ocurren las asociaciones. Pero también puede suceder que, porque bueno, quizás uno pensaría, bueno, es que coincidentemente tendría que esperar esta molécula a encontrarse otra que tenga la misma distribución de cargas acá para poder interactuar. Pero no es así. Tenemos que verlo como un proceso que es inductivo. O sea, si yo tengo una molécula que tuvo esta polarización, ella al acercarse a otra molécula va a inducir polarización en esa otra molécula. Eso quiere decir que esta molécula la acerco y ella va a provocar un aumento de la densidad de carga negativa acá y un aumento de la densidad de carga positiva acá. Y así, si yo coloco otra molécula acá, esta densidad de carga negativa va a originar un aumento, va a originar una densidad de carga positiva acá, y esta densidad de carga positiva va a originar una densidad de carga negativa acá. Entonces, se trataría de un proceso de inducción. El momento dipolar temporal en una molécula va a poder inducir a un momento dipolar temporal en otra molécula vecina. Entonces se va a formar una interacción atractiva dipolo-dipolo, pero esa atracción dipolo-dipolo no es igual que la que vimos antes, porque es una atracción dipolo-dipolo que va a durar una pequeña fracción de segundo, porque se debe a una polarización que ocurre temporalmente, lo cual es distinto a esta interacción donde la polarización es permanente. Como resultado ocurren asociaciones efectivamente, pero esas asociaciones son mucho más débiles que las asociaciones que ocurrirían en una interacción dipolo-dipolo. Por lo tanto, las fuerzas de dispersión de London unen a moléculas entre ellas, pero con una fuerza débil. No son interacciones fuertes, son interacciones débiles. Bien, hablando de interacciones polares, existe un concepto que es especial, que es el llamado enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno va a ser una interacción intermolecular fuerte entre un átomo de hidrógeno electrofílico, como este, y un par de electrones no enlazantes que debe provenir de un átomo electronegativo. En general, ese átomo electronegativo va a ser oxígeno o nitrógeno. Entonces, siempre que tengamos una molécula que contiene un oxígeno, tenemos que pensar que ese oxígeno tiene pares de electrones libres y ese par de electrones libres puede interaccionar con un hidrógeno que esté en otro oxígeno. Y lo mismo va a ocurrir con nitrógenos. Siempre que tengamos un nitrógeno, tenemos que el nitrógeno tiene par de electrones libres que va a poder interaccionar con un hidrógeno
que pertenece a otro nitrógeno. También puede interaccionar con un hidrógeno que esté en un oxígeno y acá también puede interaccionar con un hidrógeno que esté en un nitrógeno. O sea, siempre las interacciones van a ser formadas entre grupos OH o grupos NH con grupos oxígenos que tengan electrones libres o con nitrógenos que tengan electrones libres. Bien, ¿por qué el oxígeno tiene sus electrones libres y por qué el nitrógeno tiene sus electrones libres? Bueno, tenemos que recordar que en el último nivel el oxígeno va a tener una cantidad de electrones que se van a parear, va a ser capaz de formar un enlace, ¿verdad? Pero los electrones que quedan pareados en el oxígeno son capaces de interactuar con cualquier carga positiva que esté a su alrededor. En el caso del nitrógeno ocurre similar. La diferencia es que el nitrógeno es capaz de formar dos enlaces y dejar solamente un par de electrones libres para interactuar. Si nos movemos al carbono, recuerden que el carbono tiene solamente un electrón, tiene los 4 electrones formando enlaces. Por lo tanto, no tiene pares de electrones libres y por eso es que el carbono no va a presentar esta situación. Todo viene del número de electrones que está en el último nivel de cada uno de estos átomos. En el caso del carbono, vamos a tener 4 electrones en el último nivel, donde cada uno va a estar formando un enlace. En el caso del nitrógeno tenemos 5 electrones en el último nivel, donde solamente 3 van a formar un enlace y los otros 2 van a ser los pares de electrones libres. Y en el caso del oxígeno tenemos 6 electrones en el último nivel, donde solamente 2 van a formar enlace y los otros 4 van a estar como 2 pares de electrones libres. Pues cuando analizamos entonces oxígenos que están con pares de electrones libres, que tengan grupos que contienen hidrógenos que están pegados a oxígenos a nitrógeno, entonces se van a poder formar estos enlaces de hidrógeno. De este lado acá solamente puede estar un hidrógeno que esté sobre un oxígeno o un nitrógeno, nunca el hidrógeno que está en un CH3. ¿Por qué razón? Por la polaridad que va a tener este enlace. Este enlace va a ser un enlace muy polar, porque el oxígeno va a arrastrar los electrones hacia él, formando un dipolo negativo. Me refiero a la situación que habíamos descrito ya acá. O sea, cuando tengo un OH con un carbono, tenemos que hay un momento dipolo donde el oxígeno tiene la mayor densidad de carga negativa. Pero si yo considero el oxígeno con el hidrógeno, pasaría lo mismo. O sea, el oxígeno se lleva la densidad de carga negativa y deja al hidrógeno con una cierta densidad de carga positiva. Lo mismo va a pasar con el NH2. El nitrógeno tiene una densidad de carga negativa y va a dejar a los hidrógenos con una cierta densidad de carga positiva. Por lo tanto, en estos enlaces de acá, en el enlace OH y en el NH, el oxígeno y el nitrógeno van a estar con una cierta densidad de carga negativa, mientras que el hidrógeno, en ambos casos, va a quedar con una cierta densidad de carga positiva. Y esa densidad de carga positiva va a interaccionar con el par de electrones libres del oxígeno o del nitrógeno que está a su alrededor. Y por eso se forma el enlace de hidrógeno. Siempre con un hidrógeno que está enlazado a un grupo polar como el oxígeno o como el nitrógeno. Nunca con un hidrógeno que esté en un grupo CH3. Acá podemos ver la representación del momento dipolo del OH y del NH. Densidad de carga negativa en el oxígeno, densidad de carga positiva en el hidrógeno. Si nosotros analizamos en este caso acá, por ejemplo, que son moléculas de metanol, tenemos aquí que el oxígeno forma un enlace de hidrógeno con este hidrógeno, pero acá este oxígeno tiene sus pares de electrones libres formando interacción con este hidrógeno. Por lo tanto, si tenemos una solución de metanol, vamos a ver que van a haber asociaciones muy grandes entre las distintas moléculas de metanol que van a estar una a continuación de la otra. O sea, se van a formar redes de enlaces de hidrógeno. Y esas redes de enlaces de hidrógeno son las que van a provocar que esta molécula, a pesar de ser muy pequeña, sea un líquido y no sea un gas. Porque otras moléculas que tienen tamaño similar
son gases. Otras moléculas que tienen masa similar son gases, mientras que el metanol y aquí la metilamina son líquidos porque van a tener estas asociaciones de hidrógeno que van a terminar formando, haciendo que esta molécula sea un líquido. Bueno, lo mismo pasa con el agua. Si yo tuviera el agua, tendría HO y otra vez H acá, se formarían estas asociaciones, incluso se formarían más, porque no estarían los grupos H3, habrían hidrógenos que serían capaces de formar asociaciones también, y eso es lo que hace que el agua, a pesar de ser una molécula muy, muy pequeña, es un líquido, mientras que otras que son de masa más grande son gases. Las asociaciones de enlace de hidrógeno son las que posibilitan que el agua sea un líquido. Y son interacciones no enlazantes, pero que asocian a dos moléculas entre ellas. O sea, no es un enlace como tal el enlace de hidrógeno. No es un enlace como tal. Es una interacción muy fuerte, que por ser tan fuerte se llama enlace de hidrógeno, pero realmente no es un enlace tan fuerte como el enlace que ocurriría, por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno acá. Bien, en el caso de que tengamos dos especies cargadas, entonces esas dos especies cargadas van a asociarse con interacciones entre cargas. Y para analizar las interacciones entre cargas, lo que se usa es la ecuación de Coulomb, donde la especie que tiene carga negativa y la especie de carga positiva va a ser representadas como cargas, y el radio que va a existir entre ellas va a ser la distancia que va a definir esa interacción. En el caso de que tengamos dos especies cargadas interaccionando, tenemos que hay una característica que lo hace un poco diferente al enlace de hidrógeno. En el enlace de hidrógeno tiene que haber un enfrentamiento entre el par de electrones y el hidrógeno, donde aquí se termina formando un ángulo determinado cuando ocurre la interacción. En el caso de las interacciones entre cargas, una de las características es la no direccionalidad. O sea, va a haber un grupo negativo y un grupo positivo que van a interactuar por cercanía. Pero no importa en qué dirección estén esos grupos, lo que importa es que están cerca. Si analizamos el gráfico de cómo interacciona una carga negativa con una carga positiva, vamos a ver que a una distancia elevada, la interacción va a ser cero, y a medida que se acerca la especie positiva a la especie negativa, la energía va disminuyendo hasta que logran interaccionar a una distancia determinada. Eso sería seguir la ecuación de Coulomb para este gráfico. Este tipo de interacción sería un tipo de interacción muy fuerte, y repito, ocurre cuando tenemos un grupo con carga negativa con otro, y interactuando con otro que tiene carga positiva. Vamos a ver que este tipo de interacción va a ser muy común en sistemas biológicos. Por ejemplo, en los sistemas biológicos es muy común que tengamos aminoácidos cargados positivos y aminoácidos cargados negativos interactuando. Por ejemplo, la arginina es un aminoácido cargado positivo y el glutamato es un aminoácido cargado negativo, porque el grupo lateral de la arginina, que es el guanidino, es un grupo cargado positivo, y el grupo carboxilato, que es el de glutamato, es un grupo que se carga negativo. Pues es común encontrar en PDB muchas estructuras que contienen estos grupos cercanos, y esos grupos están cercanos justamente por las interacciones entre la especie cargada positiva y la especie cargada negativa. Por ejemplo, acá tendríamos como un fragmento de una proteína donde tenemos una lisina que se carga positiva con un glutamato que se carga negativa, y van a estar cerca.
Igual hay algo que es interesante analizar. Estos grupos se cargan positivos o negativos según el pH del sistema. Y esa es una de las maneras que tienen las biomoléculas de cambiar sus interacciones. O sea, hay veces que una proteína tiene determinadas interacciones en un momento y tiene otras interacciones en otro momento. Y muchas veces el control de esas interacciones se debe a cambios de pH. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, me moviera en el pH, si yo bajara mucho el pH en este sistema, podría ser que yo termine protonando a este glutamato, o sea, termine siendo ácido glutámico, entonces ya no estaría cargado negativo, por lo tanto esta interacción ya no se formaría. Y eso podría provocar un cambio conformacional en este sistema. También otra cosa que debemos considerar es que las proteínas normalmente trabajan a un pH ideal. Si yo altero ese pH, entonces podrían empezar a desaparecer interacciones como estas, que son esenciales, y la proteína podría dejar de ser funcional. Entonces, las interacciones iónicas van a ser muy relevantes, muy importantes. Son las interacciones más fuertes que se van a originar, porque son interacciones entre cargas. Y al ser interacciones entre cargas, van a ser interacciones realmente muy polares, muy fuertes, y que debería conservar sí o sí en un sistema molecular. Si se pierden las interacciones iónicas, en sistemas pueden provocar cambios muy grandes en los sistemas moleculares, sobre todo en las proteínas. Bien, vamos a empezar a ver lo que sería la química cuántica computacional, que se refiere al cálculo de sistemas moleculares usando computadores. Vamos a ver qué metodologías se usan para este tipo de cálculo, donde lo que vamos a revisar hoy es el cálculo de moléculas pequeñas. Primero vamos a recordar que cuando yo tengo moléculas, las puedo representar de esta manera. Por ejemplo, este es el ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano, donde acá yo represento con el cuadrado 4 carbonos que están enlazados formando un ciclo. Aquí serían 5 carbonos enlazados formando un ciclo y aquí 6 carbonos enlazados formando un ciclo. Esto representa, lo que está queriendo representar es lo que está aquí más detallado en el dibujo. 4 carbonos que realmente tienen hidrógenos alrededor, lo mismo acá, lo mismo acá. Si yo lo fuera a analizar desde el punto de vista tridimensional, entonces la estructura sería como vemos acá. Las estructuras no son planas, son estructuras que van a tener una disposición tridimensional, pero que además es una disposición tridimensional que va a cambiar, que puede originar cambios conformacionales, y cada cambio conformacional está asociado a valores de energía potencial diferentes. Y esta representación hay que recordar que realmente lo que se acerca más a la realidad cuando la vemos así, ¿verdad? Porque aquí no estamos viendo los volúmenes, pero aquí sí. Ahora, técnicamente todo lo que está representado acá es lo mismo, todo lo que está representado acá es lo mismo, todo lo que está representado acá es lo mismo. Lo que sí, de buenas a primeras yo les muestro esta estructura, es difícil para ustedes ver que es un ciclobutano, o que esto es un ciclopentano, esto es un ciclohexano. Es difícil verlo porque es difícil ver en esta estructura cuántos carbonos hay. Es más fácil verlo acá, o acá o acá, pero definitivamente es mucho más preciso verlo así o así. Si entiendo que aquí hay hidrógenos que no estoy mostrando, es muy sencillo representar con esta estructura lo que tengo acá. ¿Okay? Ahora, cuando yo veo una estructura como esta, debo ser consciente que me refiero a estructuras como esta. Debo ser consciente también de que esta estructura hace cambios conformacionales y que esos cambios conformacionales los puedo describir con la superficie de energía potencial, donde los valores de mínima energía potencial son los que me interesan para describir al sistema. Para yo poder describir con la superficie de energía potencial un sistema molecular cualquiera, yo debo tener en cuenta que ese sistema va a depender del tipo de átomo, las coordenadas de los átomos y las coordenadas de los electrones.
O sea, si yo quiero hacer la descripción completa, total, la más exhaustiva posible, yo debo considerar tipos de átomos, las coordenadas de esos átomos y las coordenadas de los electrones. Porque los electrones, bueno, los electrones son sumamente importantes porque los electrones son parte de las moléculas. No solamente es suficiente con describir las coordenadas de esto que tenemos acá en los cambios conformacionales. También sería importante describir lo que pasa con los electrones. Ahora, vamos a ver que la descripción de los electrones no es para nada sencilla. Es el gran problema de los cálculos a nivel de moléculas. De hecho, es un problema tan grande que muchas veces en muchos cálculos nos olvidamos de los electrones. No los describimos, sobre todo en cálculos de sistemas moleculares grandes como las proteínas, pocas veces nos vamos a fijar en las coordenadas de los electrones. No obstante, lo ideal, en el mundo ideal, si uno pudiera tener computadores que fueran de recursos ilimitados, lo ideal sería cada vez que uno calcula un sistema, también considerar los electrones, porque esa sería la descripción completa a nivel molecular de ese sistema. Entonces, si yo quisiera describir un sistema molecular cualquiera, lo que yo debería ser capaz es de describir con precisión la superficie de energía potencial total de todos los sistemas. O sea, que yo pudiera sacar todas las energías potenciales de ese sistema considerando estas tres componentes. Eso sería lo ideal. Nuevamente, es difícil hacer un muestreo donde uno tenga la superficie completa y muy difícil tener la descripción electrónica en detalle. No obstante, hay aproximaciones para intentar hacerlo y eso es lo que vamos a ver acá. Para uno poder describir las componentes electrónicas, la teoría que debe usar es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la única teoría conocida hasta ahora que es válida para modelar y describir los fenómenos que se representan a escala electrónico, como en caso de interacciones moleculares, enlace químico, electrones, neutrones, protones, todo lo que sucede a nivel atómico se describe solamente con la mecánica cuántica. La primera aproximación que hacemos para construir modelos cuánticos es considerar que las coordenadas de todas las partículas coinciden con las de dos núcleos atómicos. O sea, nosotros vamos a hacer la consideración de que todas las partículas están en los núcleos atómicos para poder calcular algo. ¿Por qué? Los electrones no necesariamente tienen que estar en los núcleos atómicos, pero para uno empezar a calcular, lo primero que debe considerar es eso. Si no, no puedes dar ni un paso. Habíamos visto este gráfico ya. En este gráfico vimos que podemos sacar la superficie de energía potencial si hacemos una rotación de todos los ángulos. Lo que sucede es que este es un caso muy sencillo. Si tenemos una molécula compleja, este gráfico va a ser muy complejo. Además, acá estamos considerando los cambios conformacionales solamente atómicos. No estamos considerando, como les decía, la parte electrónica. Por lo tanto, la superficie de energía potencial de este sistema, que es sencillo, realmente no va a ser así de sencillo. Si quiero hacer una descripción exacta del sistema, me debo acercar a la parte electrónica, cosa que aquí en este gráfico no está representado. Bien, la mecánica cuántica es la teoría fundamental para determinar todo lo que sucede a nivel atómico. Pero hay una serie de problemas con la mecánica cuántica que debemos conocer para entender el grado de complejidad que tenemos enfrente. Lo primero está dado por el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice así: el producto de las incertidumbres de la posición Q
y el momento P de una partícula es del orden de la constante de Planck H. Bien, en principio, este enunciado no es muy revelador, pero sí nos muestra un gran problema que lo vamos a tratar de interpretar de la manera más sencilla posible. Primero, la posición Q se refiere a las coordenadas X, Y, Z del sistema. Y el momento P se refiere a las velocidades que adquieren las partículas. Tenemos que recordar que el momento se define como P igual a M por V, donde momento P es igual a masa por velocidad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, este valor P lo que nos indica es las velocidades de las partículas. Entonces, esto es una multiplicación entre la incertidumbre de las posiciones y la incertidumbre de los momentos, que dentro de los momentos están las velocidades, posiciones y velocidades. ¿Ya? Y la incertidumbre de esos dos es aproximadamente un valor H, que es un valor muy bajo. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, vamos a tomar los 20 minutos y cuando regresemos les explico cuál es el sentido del principio de incertidumbre de Heisenberg. Nos vemos acá a las 13:10. Bueno, continuemos. Bueno, como les decía, el principio de incertidumbre de Heisenberg se enuncia de esta manera, donde el término que tenemos acá, delta Q, se refiere a la incertidumbre de las posiciones. Y el delta P se refiere a la incertidumbre de los momentos, donde tenemos que considerar que los momentos es la masa por velocidad, por lo tanto, este término incluye las velocidades. Si nosotros nos remitimos a los sistemas a nuestra escala, para nosotros describir el movimiento de un sistema, nosotros lo que hacemos es caracterizar la posición en la que está ese sistema y a qué velocidad va. Por ejemplo, si yo quiero describir el movimiento de un auto, bueno, yo describiría en qué lugar está, no sé, está en el kilómetro 25 de la carretera 5 Sur y va a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Entonces, con eso estoy describiendo posición, dónde está, y la velocidad que va. Entonces, en el mundo macromolecular es lo lógico hacer esa descripción. Pero en el mundo atómico no es posible. Porque justamente lo que me está mostrando el principio de incertidumbre de Heisenberg es que si yo multiplico las dos incertidumbres, o sea, me refiero a la incertidumbre que existe en cuanto a la posición y la incertidumbre que da la velocidad del sistema, voy a tener un valor muy bajo. ¿Cómo yo podría analizar eso en mi escala? Es como que la incertidumbre de la posición sería, bueno, yo no sé si el auto está en el kilómetro 25 o en el kilómetro 45 o en el kilómetro 5. Entonces, tengo una incertidumbre en qué posición está el auto, no lo sé. Y en la incertidumbre de la velocidad, bueno, es que yo dijera, bueno, yo no sé si realmente el auto va a 110, va a 90 o va a 140, no sé. Entonces, tengo una incertidumbre, o sea, no estoy seguro de qué velocidad va, suponiendo que yo tenga una posibilidad de medirlo. Si yo me refiero a las multiplicaciones de las dos incertidumbres, esto se puede interpretar de esta manera. Las dos incertidumbres, la multiplicación de ambas es aproximadamente un valor muy pequeño, 10 a la menos 34. Eso quiere decir que si yo disminuyo la incertidumbre del delta Q, para yo poder disminuir la incertidumbre del delta Q,
tengo que aumentar mucho la incertidumbre del delta P. Y si yo disminuyo la incertidumbre del delta P, tengo que aumentar mucho la incertidumbre del delta Q para que la aproximación de ambas me dé este valor tan bajo. Lo cual se puede interpretar de esta manera. Si yo conozco en detalle las posiciones de los átomos o de las partículas, los electrones, por ejemplo, no voy a poder conocer en detalle sus velocidades. Y si yo conozco en detalle las velocidades de las partículas, por ejemplo, los electrones, no voy a poder conocer sus posiciones. O sea, no voy a poder conocer a la vez en detalle las posiciones y velocidades de las partículas microscópicas como los electrones. No es posible describir las posiciones y las velocidades a la vez de los electrones. No puedo describir a los electrones como describiría un auto. Porque si yo digo con precisión dónde está el electrón, no voy a poder decir cuál es su velocidad. Y si yo digo la velocidad a la que está el electrón, no voy a poder describir dónde está. Eso es lo que me está indicando el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, la física, si yo la trato de ver desde el punto de vista tradicional, estoy en serios problemas. Porque no voy a poder describir todas las variables que me describen el movimiento. No voy a poderlas tener con exactitud. La incertidumbre de una de las dos tiene que ser alta para que me den este valor de la constante de Planck. Por lo tanto, se recurre a otra estrategia para describir a los electrones. Para describir la física de los electrones y de todas las micropartículas, se recurre a otra estrategia. Y la otra estrategia viene en esta dirección. Cualquier sistema físico va a estar completamente descrito por una función llamada función de onda o vector de estado, que depende de las coordenadas generalizadas y del tiempo. O sea, en vez de yo sacar la posición de las partículas, voy a usar una función que se va a llamar función de onda, y esa función de onda va a contener todas las coordenadas más el tiempo en que se mueven esas coordenadas. Ok, hasta ahora tengo una función de onda que todavía no sé ni qué es. Es una función que sencillamente va a caracterizar un sistema físico y que es una función que contiene las coordenadas de cada uno de los electrones, ¿verdad? Y el tiempo. O sea, el tiempo en que evolucionan esos electrones. Bien, para conocer un poco más sobre esta función de onda está lo que se llama el postulado de Bohr. El postulado de Bohr dice que la probabilidad de que un sistema dado se encuentre en un estado caracterizado por las variables Q1 hasta Qn viene dada por la integral que tenemos acá. Integral en tau de la función de onda al cuadrado en tau es igual a 1. Bien, ¿cuál es el significado de esta ecuación matemática tan rara? Bien, la función de onda de por sí no significa nada. Es una función de onda con la cual yo puedo caracterizar a un sistema, pero no más que eso. Pero si yo tomo esa función de onda, la elevo al cuadrado y la integro en una coordenada, en un espacio determinado, entonces la integral de la función de onda al cuadrado en ese espacio es igual a 1, lo cual quiere decir lo siguiente, lo cual quiere decir que los electrones que están en esa función de onda van a estar con probabilidad 1 dentro de ese espacio. O sea, yo no sé dónde están los electrones, no puedo saber dónde están los electrones debido a el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice que yo no puedo conocer con exactitud las posiciones de los electrones, o si lo conociera me perdería la información de la velocidad. Pero yo sí puedo construir un espacio y decir que en ese espacio están los electrones con probabilidad total.
Entonces, en vez de yo querer describir dónde están los electrones, yo lo que hago es construir una función de onda y yo sé que la integral de la función de onda construida al cuadrado en el espacio que yo determino me está indicando el lugar donde con probabilidad total están los electrones. No sé dónde están los electrones, pero al menos sé que ellos están en este espacio que yo he definido. Ese espacio se va a llamar orbital. Entonces, en vez de yo querer saber dónde están los electrones y a qué velocidad va, yo lo que construyo son los orbitales y en los orbitales van a estar los electrones con total probabilidad. Ahora, el orbital va a tener una superficie que no es única. Entonces, yo no sé con exactitud exactamente en qué lugar de esa superficie están los electrones, pero yo sé que van a estar dentro de ese orbital. Y con eso me conformo. O sea, en vez de yo saber dónde están los electrones, lo que yo voy a saber es que va a haber un orbital donde los electrones van a estar con probabilidad total. Eso estaba dicho por el postulado de Bohr con esta ecuación. La función de onda al cuadrado integrada en ese espacio va a ser igual a 1. Por lo tanto, en ese orbital van a estar los electrones con total probabilidad. O sea, con probabilidad 1. Si no estuvieran, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un lugar con el cual estuviéramos a la mitad de la probabilidad, entonces este valor no sería 1. Pero al ser 1, entonces me está indicando que los electrones están ahí con total probabilidad. Bien, vamos a hablar del concepto que se llama optimización geométrica. ¿Qué es lo que voy a buscar con una optimización geométrica? Bueno, una vez que yo tengo una estructura que accede a muchas conformaciones, yo voy a buscar que esa estructura llegue a un mínimo. El proceso con el cual yo voy a buscar el mínimo de esa molécula es el que se va a llamar optimización geométrica. O sea, yo voy a explorar distintos valores de geometrías y voy a encontrar de esos valores de geometría cuál es el que tiene mínima energía. Considerando el concepto de superficie de energía potencial, se trataría de encontrar un mínimo de la superficie de energía potencial. Idealmente, ese mínimo ojalá fuera el mínimo global, o sea, el mínimo más negativo de todos, pero en principio la optimización geométrica lo que busca es que estemos en un mínimo. Ahora, para nosotros estar en un mínimo, debemos considerar también las energías de los electrones. Y para yo encontrar las energías de los electrones, ya vimos que no es posible conocer sus posiciones y velocidades. Por lo tanto, no nos queda otra que trabajar con los orbitales, porque los orbitales son los que van a describir a los electrones. Entonces, desde el punto de vista atómico, yo puedo considerar las energías de las interacciones entre átomos para buscar ese mínimo. Pero desde el punto de vista electrónico, yo voy entonces a estar considerando cálculos en los orbitales. Ahora, ¿cómo trabajar con esos orbitales? Para yo trabajar con los orbitales, bueno, lo que tengo que trabajar es primero con la función de onda. Yo tengo que trabajar con la función de onda y la función de onda es la que me va a dar la información a mí de todo lo que yo necesite saber sobre los electrones y todas las partículas microscópicas. Y para eso yo debo entonces aplicar esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger se escribe de esta manera. Hamiltoniano aplicado a la función de onda es igual a un valor de energía por la función de onda. Acá no debo confundirme y pensar que esto es H por F igual E por F. No.
Porque si fuera así, entonces yo simplificaba F y me quedaría que H es igual a E. Y no, no es así. Esto no es un término que multiplica. Esto es un término que es un operador. Un operador es una función que uno ejerce sobre otra función. O sea, yo ejerzo esta función sobre esta otra función y tengo como resultado un valor numérico por esa misma función. Cuando yo tengo una ecuación de este tipo, así, que tengo el operador sobre la función igual a un valor numérico sobre la función, a este valor numérico se le llama autovalor de la función. O sea, el valor que yo determine acá de E va a ser un autovalor de la función phi cuando yo apliqué el operador hamiltoniano. Ahora, ¿qué cosa es el operador hamiltoniano? El operador hamiltoniano es todo esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá, lo que nos está buscando es obtener los valores de energía sobre la función de onda. Esos valores de energía involucran energía cinética y energía potencial. La energía cinética está en esta parte de acá. Si se fijan, es un valor de derivada con respecto a X, segunda derivada con respecto a X, segunda derivada con respecto a Y y segunda derivada con respecto a Z. O sea, se está refiriendo a la evolución en cada una de las coordenadas. ¿Ok? Y esto que tenemos acá es lo que se llama el gradiente, que lo definimos con este símbolo de acá. Es un triángulo al revés, con un 2, porque es la segunda derivada, gradiente al cuadrado. ¿Y qué cosa sería el gradiente? Bueno, el gradiente es la derivada en la dirección donde más mínimo voy a encontrar. O sea, si yo estuviera en una loma que tiene bajadas en todas las direcciones, el gradiente sería aquella dirección en la cual la bajada es más pronunciada, en la cual la bajada me lleva a valores más pequeños. Ese es el gradiente. O sea, cuando yo estoy en un punto, el gradiente va a ser aquella dirección hacia la cual la bajada es la más grande. Y ese sería el término de la energía cinética en la ecuación de Schrödinger. Pero en la ecuación de Schrödinger hay otro término, que es el término de la energía potencial, que lo tengo representado acá. Ese término de energía potencial va a depender su forma del sistema que yo estoy estudiando. O sea, si es un sistema que tiene 3 electrones y 3 neutrones, el valor de energía potencial va a tener una forma. Y si es un sistema que contiene 20 electrones y 20 protones, va a tener otra forma. Y si tiene solamente electrones, va a tener otra forma. Entonces, el término de energía potencial va a ser distinto según lo que yo esté estudiando. El término de energía cinética siempre va a ser el mismo. El término de energía potencial siempre va a ser distinto. Y se va a complicar mucho el término de energía potencial cuando yo tenga muchas partículas en el sistema. O sea, por ejemplo, para el hidrógeno yo tengo un electrón y un protón. Entonces el término de energía potencial va a ser más sencillo. Pero cuando yo tengo un átomo, por ejemplo, como el bromo, tengo muchos protones, muchos electrones, entonces este término de potencial va a ser muy complicado, pero mucho. Tan complicado que no se puede solucionar el bromo de manera exacta usando la ecuación de Schrödinger. De hecho, la ecuación de Schrödinger no tiene solución para casi nada. Lo que sucede es que uno puede hacer aproximaciones, puede usar metodologías,
para poder aplicar la ecuación de Schrödinger a distintos sistemas que no son solubles. ¿Y por qué esos sistemas no son solubles? Bueno, porque los términos de potencial, esta V pequeña acá, esta V que tenemos acá, ese término de potencial se puede volver muy complejo. Y al ser muy complejo, ya la ecuación no va a poder solucionarse. O sea, yo tengo que recordar que acá yo aplico una función que cambia de forma debido a este potencial que cambia de forma. Yo lo aplico a otra función y tengo que obtener valores, que son los autovalores de esa función. Que esos autovalores no, vamos a ver que no es uno, son muchos autovalores. Pueden ser muchos autovalores de la función. Y de hecho, esos autovalores son los que van a definir que el sistema esté cuantizado, que ese es el significado de la cuántica. La cuántica lo que significa es que tenemos valores discretos o valores cuantizados para cualquier función que yo esté intentando describir. Eso significa que los valores de energía no todos son permitidos para un sistema, sino solamente van a ser permitidos aquellos que sean autovalores de la función que yo estoy tratando de describir. Solucionar un sistema de electrones consiste en determinar esos autovalores. Vamos a ver que en realidad cuando yo quiera solucionar un sistema a nivel atómico, voy a tener muchas funciones que yo aplico y a esas funciones yo voy a tener autovalores que se dan en respuesta. Por ejemplo, hay una función que yo aplico para describir las vibraciones atómicas y voy a obtener autovalores que son valores de energía asociados a las vibraciones atómicas. Yo puedo aplicar también un hamiltoniano asociado a los movimientos translacionales y voy a tener autovalores asociados a los movimientos translacionales. Puedo tener un hamiltoniano asociado a las rotaciones de los átomos, rotaciones atómicas, y voy a obtener autovalores asociados a esas rotaciones atómicas. O sea, para yo describir vibración, traslación y rotación, yo voy a tener que aplicar distintos hamiltonianos y voy a obtener distintos autovalores de energía asociados a esos valores. Todo esto que estamos hablando, traslación, rotación y vibración, también se describe en el mundo macro. En el mundo macro, si yo quiero describir el movimiento de un objeto, yo puedo describir estas cosas, pero lo voy a describir de manera más sencilla, pero también con ecuaciones distintas. Entonces, la conexión que existe entre este mundo de la descripción de los electrones y la descripción del macromundo, bien, existe en que los fenómenos que se estudian son los mismos, energías cinéticas, energías potenciales, se estudia la traslación, rotación, vibración, todo eso, pero la forma de hacerlo en el mundo microscópico es distinta. Es a través de la ecuación de Schrödinger, todo el tiempo. Todo el tiempo va a ser aplicar un hamiltoniano adecuado a la función para obtener los autovalores de esa función. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la solución de la ecuación de Schrödinger. Y es que esto lo es todo, realmente. Si yo quiero tener información sobre los electrones, si yo quiero tener una información detallada sobre una molécula, debo caracterizar los electrones. Y si yo quiero tener información sobre los electrones, entonces debo resolver la ecuación de Schrödinger, porque esa es la que me lleva a mí a toda la información que necesito sobre los electrones. Pero como ya les había comentado, la ecuación de Schrödinger es insoluble para la mayoría de los sistemas. Entonces, vamos a ver qué es lo que se hace para enfrentarse a la ecuación de Schrödinger. Primer caso, átomo con un electrón. Bueno, un átomo que contiene un electrón es el hidrógeno. En un átomo que contiene un solo electrón, la energía potencial depende de la distancia entre el electrón y el núcleo de acuerdo a la ecuación de Coulomb. Entonces, el hamiltoniano va a tomar la siguiente forma. Si volvemos atrás, les había dicho que el hamiltoniano tiene esto acá, que es el gradiente se representa así. Esta es la energía cinética del sistema y esta es la energía potencial. Si yo tengo un sistema de un electrón,
como el hidrógeno. Ese sistema tiene un electrón, que es el hidrógeno, y tiene un protón en el núcleo. Por lo tanto, tengo una interacción de carga positiva con carga negativa. Entonces, la energía potencial va a ser una ecuación de Coulomb. Aquí está el valor Z del átomo, está el valor del electrón al cuadrado, porque es electrón por electrón, una carga negativa para indicar que es carga positiva con negativa, que es protón con electrón el que está interaccionando, sobre una serie de constantes por el radio. O sea, depende en la ecuación de Coulomb, las cargas, están las cargas carga por carga sobre el radio, que es la distancia a la cual están esas cargas. Entonces, el término de potencial para el caso de un electrón con un protón es esto, que es algo sencillo. Esto se puede resolver. O sea, si yo aplico este hamiltoniano a una función, a que es hamiltoniano lo coloco acá y resuelvo, eso es soluble. Es soluble, por supuesto que no vamos a ponernos a resolverlo acá, porque no es el objetivo, ni mucho menos, pero uno puede buscar, por ejemplo, solución del hidrógeno para ecuación de Schrödinger en internet y lo va a encontrar. No es nada fácil de entender. O sea, en esta parte de la física no hay nada que sea fácil de entender. Pero lo que deben entender ustedes es que esto es soluble, completamente soluble. Entonces, cuando yo quiero solucionar la ecuación de Schrödinger para el hidrógeno, eso se puede resolver. Voy a obtener toda la información que yo quiera para el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, nada más. Ahora, cuando yo tengo un electrón más, solamente un electrón más, o cuando tengo moléculas o cuando tengo cualquier otra cosa, nada, la ecuación de Schrödinger ya no se puede resolver ni aunque sea para el helio. El helio, que es el átomo que viene después del hidrógeno, ya no se puede resolver. Porque son dos electrones, dos protones, y entonces ahí yo debo considerar las interacciones electrón-electrón, pero también debo considerar las interacciones electrón-protón, y también debo considerar las interacciones protón-protón, y además debo considerar ciertas correlaciones que aparecen cuando interaccionan esas partículas. Y eso complica muchísimo todo esto. Entonces, nada, ya para el helio no hay solución. No hay una solución directa. Aquí se hacen muchas aproximaciones. Entre ellas está aquella aproximación de Bohr-Oppenheimer que ya conversamos de ella. Recuerden que la aproximación de Bohr-Oppenheimer es aquello que se llama desacoplamiento de los movimientos electrónicos y nuclear, o desacoplamiento de dos escalas distintas. Una de las clases anteriores se los ilustré con el tema de si yo quisiera estudiar una hormiga caminando arriba de un elefante o el movimiento del elefante sin considerar la hormiga. O sea, si yo estudio la hormiga, da lo mismo el elefante, porque la hormiga camina a una escala muy diferente de la del elefante. Y si yo quiero estudiar al elefante, no consideraría para nada la hormiga, porque la hormiga no representa absolutamente nada en el movimiento del elefante. Lo mismo si yo estudio el planeta Tierra y las personas, el movimiento de las personas. O sea, si yo quiero estudiar el movimiento de una persona, yo no considero el movimiento de la Tierra en el cosmos, porque son dos escalas muy distintas. Entonces, no me afecta en nada el movimiento del planeta Tierra para yo estudiar a una persona. Y si yo quiero estudiar el planeta Tierra, no considero para nada las personas que están encima de él, porque tienen masa muy pequeña, hay escalas diferentes. Entonces, eso sería la aproximación de Oppenheimer. Acá en el sistema micromolecular, lo que vamos a considerar es un desacoplamiento entre el movimiento de los electrones y los núcleos, porque los núcleos son mucho más grandes que los electrones. Entonces, si yo considero el movimiento de los electrones, me olvido de los núcleos. Asimismo, como si estudiara la hormiga, me olvido del elefante. Asimismo, como si estudiara la persona, me olvido de la Tierra. Y si yo voy a estudiar los núcleos, me olvido de los electrones. Eso sería la aproximación de Bohr-Oppenheimer en este caso. En el caso del estudio de electrones, realmente lo que se hace es estudiar los electrones y muchas veces olvidar los núcleos. Entonces, esa es la manera de considerar la aproximación de Bohr-Oppenheimer a sistemas.
Hay algo más que se debe tener en cuenta para solucionar la ecuación de Schrödinger, que es un concepto muy extraño que se llama spin del electrón. Ese spin del electrón proviene de un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli, que dice lo siguiente: la función de onda debe ser antisimétrica. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, lo que significa eso es que no existen dos partículas iguales en el mundo microatómico, en una misma molécula, en un mismo átomo. No van a existir dos partículas que sean iguales. Sin embargo, cuando uno analiza los resultados de energéticos para la función de onda, se va a encontrar que en cada orbital conviven dos electrones. Eso es parecido quizás a lo que ustedes vieron, a lo que ustedes en algún momento vieron en química cuando estudiaron los orbitales, o sea, 1s2, 2s2, 2p6, donde uno colocaba dos electrones en cada uno de esos valores S. Primero que nada, esto que nosotros decíamos 1s2, 2s2, todo eso, aunque no se les dice en química, son resultados de cuántica, donde lo que se refiere a 1s2, 2s2 y más allá, son niveles de energía que fueron descritos por cuántica. Si yo caracterizo a un electrón que está en el 1s2, por ejemplo, yo estoy diciendo que ese electrón está en el menor nivel de energía, que es el nivel 1, está en un orbital de forma S, que eso es otro descriptor más también que se obtiene aplicando la ecuación de Schrödinger, y hay dos electrones en ese orbital, en el orbital S. Si yo me refiriera, por ejemplo, a un electrón que está en el orbital 2px, por ejemplo, yo tendría que estaría en el nivel energético 2, en un orbital de forma p, que está orientado hacia el eje X. Pero también en ese orbital hay dos electrones. Según el principio de exclusión de Pauli, esos dos electrones no pueden ser iguales. Y acá les recuerdo algo. Cuando nosotros representamos esos electrones, por ejemplo, si yo digo que hay dos electrones en el 1s2, ¿verdad? Eso se representa en una cajita. El primer electrón se representa así y el segundo electrón se representa así. ¿Y qué significa esto, este 1 hacia arriba y este 1 hacia abajo? Bueno, lo que significa es que esos son dos electrones, pero que son distintos. Los dos electrones no son iguales, son electrones distintos. Uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Y cuando uno se está refiriendo a esa diferencia, se está refiriendo al spin del electrón. Lo que se está representando acá es que esos dos electrones que están en el 1s, uno tiene un spin en una dirección y el otro tiene un spin en otra dirección. Donde lo más cercano a la realidad que podemos considerar el spin es que supongamos que tenemos un electrón rotando. Uno estaría rotando a favor de las manecillas del reloj y el otro estaría rotando en contra de las manecillas del reloj. Suponga. De hecho, el término spin se refiere en inglés a rotación. Por lo tanto, esa es la interpretación que podemos darle a esos dos electrones. Dos electrones que tienen un comportamiento distinto. Ahora, ¿cómo yo trato al spin? Solo lo puedo tratar si yo considero que la función de onda es antisimétrica. Y para eso yo considero que la función de onda tiene componentes de spin. Una va a ser componente alfa y la otra va a ser componente beta. De manera que yo, a partir del orbital espacial phi, puedo construir orbitales espaciales o llamados spin orbitales, donde serían combinaciones de los phi por alfa y por beta. O sea, tendría por cada función de onda, por la función de onda que caracteriza un electrón, siempre voy a tener una componente alfa y una componente beta, donde esta componente alfa y esta componente beta responden a lograr que la función de onda sea antisimétrica. Entonces, supongamos que tenemos 4 electrones que queremos colocar en 4 spin orbitales. La forma de escribirlo sería
esos electrones estarían descritos por funciones que estarían dadas por la función de onda, componente alfa para un electrón, componente beta para otro electrón, componente alfa, componente beta, y así yo sumaría todos los componentes alfa y beta para cada electrón en cada una de las componentes. Y con esto yo tengo la función de onda es mucho más compleja realmente de lo que yo tenía al inicio. Ahora resulta que es una función de onda que tiene otras funciones intermedias para poder describir todo el sistema. Y esto es debido a que tengo que colocar esta antisimetría. Por lo tanto, para yo describir la antisimetría de la función de onda, conviene crear lo que se llama un determinante de Slater. El determinante de Slater lo que va a tener es cada una de la función de onda, pero va a considerar en cada una las componentes alfa y las componentes betas para cada uno de los términos que se va a originar. Entonces, el determinante de Slater va a ser un ente matemático que me va a introducir esa simetría y finalmente me va a considerar el aporte del spin al sistema. Y en realidad, cuando yo quiera hacer una determinación sobre la función de onda, entonces yo voy a tener que usar el determinante de Slater. Y sobre el determinante de Slater se va a hacer el cálculo. Bueno, ya hablamos de que no es posible calcular más nada que no sea el hidrógeno. Pero que si eso es así, entonces, ¿para qué sirve esto? Porque si solamente podemos calcular el hidrógeno, ¿para qué entonces usar toda esta teoría? Esta teoría podrá ser muy bonita, pero si no sirve para calcular nada, entonces no sirve para nada. Por lo tanto, lo que debemos considerar es, primero, nada se puede calcular de manera exacta, pero sí se puede calcular de manera aproximada. Para yo poder calcular cualquier molécula, cualquier átomo que sea distinto al hidrógeno, cualquier sistema, yo puedo aplicar aproximaciones. Y esas aproximaciones, vamos a ver un poquito en qué consisten para poder entender un poco cómo funciona este cuento del cálculo de cuántica a sistemas moleculares. La primera aproximación es la aproximación de Hartree-Fock. La ecuación de Hartree-Fock va a considerar un sistema atómico que va a describirse admitiendo que cada electrón se encuentra en un estado estacionario en el campo generado por el núcleo y los demás electrones. Y esta idea se conoce con el nombre de aproximación del campo central. ¿Cómo sería esto? Bien, tenemos acá un electrón, vamos a llamarlo electrón 1, y ese electrón va a tener que interaccionar con todos los demás electrones del sistema, más los núcleos. Pues lo que hago es que asocio todo lo demás que no es ese electrón en una especie de nube. Esa nube estaría compuesta por el resto de los electrones y los núcleos. Entonces, yo lo que tendría que estar calculando es la interacción entre un electrón y una nube que va a estar integrada por el resto de los sistemas. Se establece que la función de onda más simple, que permite describir el estado fundamental de un sistema de electrones y que cumple el principio de exclusión de Pauli, va a tener que tener esta forma, donde vamos a tener acá un determinante de Slater. Pero acá la forma en que yo hago la solución de este sistema, al yo considerar que es un electrón contra una nube, tengo la interacción de dos partículas, el electrón y esta nube. Por lo tanto, he acercado mi problema a una función tipo hidrógeno. Porque fíjense que la función tipo hidrógeno tiene la interacción entre dos cargas. Mientras que aquí en Hartree-Fock lo que yo estoy haciendo es haciendo la interacción entre un electrón y el resto del sistema, de manera que el resto del sistema adopta una forma que podría yo considerar una especie de carga.
Por supuesto que este cálculo se haría para cada uno de los electrones. Primero se hace para el electrón 1, después se hace para el electrón 2, después para el electrón 3, para el 4, para el 5, para el 6, para todos los demás. Entonces, lo que hago es tratar de llevar el sistema, cualquiera que sea, lo trato de llevar a una forma tipo hidrógeno. En esa forma tipo hidrógeno, yo voy a tener interacciones entre dos cargas. Lo único que va a hacer un electrón que estoy estudiando contra una nube que contiene el resto de todas las partículas del sistema. Bien, vamos a ver una descripción cualitativa del método. O sea, este tipo de método, como es Hartree-Fock, aparece en un programa donde uno aplica el método y te hace el cálculo. El cálculo que normalmente el más sencillo sería la optimización geométrica, donde va a evolucionar una molécula, va a ir optimizando sus coordenadas, al mismo tiempo va a ir optimizando también las energías de los electrones. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien, se supone primero que la función de onda de muchos cuerpos va a ser un determinante de Slater, de orbitales de una partícula, y así garantizamos la antisimetría de la función de onda. A partir de esta suposición se puede aplicar el principio variacional de mecánica cuántica. Se encuentra una ecuación de autovalores para los orbitales de una partícula. Bien. En principio, yo voy a partir de un conjunto de orbitales aproximados. Eso quiere decir que yo parto con un orbital parecido a lo que debo obtener, pero que no es lo que yo debo obtener. Para un cálculo atómico, estos son típicamente los orbitales de un átomo hidrogenoide, que sería un átomo con una carga nuclear cualquiera, pero con un solo electrón. O sea, yo parto de unos orbitales aproximados tipo hidrogenoide. Una vez que se ha construido una función de ondas inicial, ¿verdad? Que yo tengo una función de onda inicial que no es la función de onda para nada real, sino es una función que yo uso como maqueta para hacer el cálculo, yo elijo un electrón. Se resume el efecto de todos los demás electrones que se usan para generar un potencial. Esto da un electrón en un campo definido para el que se puede resolver la ecuación de Schrödinger. O sea, puedo resolver la ecuación de Schrödinger por tener la interacción entre un electrón y otro conjunto, esa nube que comprenda a los demás electrones, dando una función de onda ligeramente diferente para este electrón. Entonces el procedimiento se repite para cada uno de los electrones hasta completar un paso de procedimiento. De esta forma, con la nueva distribución electrónica, se va a tener un nuevo potencial eléctrico. Y después el procedimiento se repite hasta alcanzar una convergencia, hasta que el cambio entre un paso y el siguiente sea lo suficientemente pequeño. O sea, para describir esto, ¿cómo funcionaría? Sería algo así. Primero tengo una función maqueta. Sobre esa función aplico el cálculo y llego a valores que describen, que se asocian a esa función. Con esos valores puedo hacer después modificaciones en la función y obtengo una nueva función. Y esa función nuevamente le aplico el cálculo y le vuelvo a asignar autovalores. Y así una y otra vez. Una y otra vez. O sea, yo parto de una función y saco autovalores. Con la función inicial, que es una aproximación, yo obtengo los autovalores y después con los autovalores vuelvo otra vez a modificar la función y con la función modificada vuelvo otra vez a obtener autovalores y así me voy moviendo de obtener función a autovalores y de autovalores a obtener función hasta que yo vea que el proceso llega siempre al mismo resultado. Cuando yo llego al mismo resultado, una vez que paso, eso es que convergió el proceso. Entonces, en ese momento ya optimicé el sistema. Entonces, parto de una función de onda
¿verdad? Soluciono esa función de onda y después vuelvo otra vez a arreglar la función de onda y entonces vuelvo otra vez. O sea, es un proceso iterativo que se llama, que es un tipo de proceso que se nombra como autoconsistente, donde yo voy generando la función y los autovalores paso a paso hasta que no haya variaciones apreciables en el sistema. Bien, características de este método. Bien, es una forma aproximada de las ecuaciones de mecánica cuántica, también conocido como método de campo autoconsistente. Autoconsistente porque él solito va a buscar la función y los autovalores. En una evolución va a ir buscando, va a ir mejorando la función y va a ir mejorando los autovalores. Sus ecuaciones basadas en orbitales de una partícula son más accesibles computacionalmente que los métodos basados en funciones de onda de muchas partículas. Procedimiento iterativo para calcular la mejor solución a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para moléculas aisladas, tanto en su estado fundamental como en estados excitados. O sea, es útil para hacer cálculos de moléculas en cualquier estado que estén. La interacción de un único electrón en un problema de muchos cuerpos con el resto de los electrones del sistema se aproxima promediándolo como una interacción entre dos cuerpos. De esta forma, se puede obtener una aproximación a la energía total de la molécula. Como consecuencia, calcula la energía de intercambio de forma exacta. O sea, va a calcular considerando que cualquier sistema lo puedo llevar a una forma hidrogenoide. Entonces va a calcular la energía de interacción entre los electrones y cada uno y las nubes que se van formando al agrupar el resto del sistema. Y acá lo último es que no tiene en cuenta el efecto de la correlación electrónica. Y ese término de la correlación electrónica es un fenómeno donde los electrones realmente, para poderlos calcular bien, tenemos que considerar que ellos tienen cierta correlación entre ellos. O sea, no lo podemos considerar como electrones aislados, sino el comportamiento de un electrón tiene cierta correlación con el resto de los electrones. Sin embargo, en el método de Hartree-Fock, yo voy a estar sacando cada electrón como algo particular. Por lo tanto, la componente de correlaciones electrónicas no va a poder ser determinada por este método. Y este es el talón de Aquiles de Hartree-Fock. Y de hecho, Hartree-Fock históricamente tiene mucho valor, todavía aparece como un método en todos los programas de uso, porque además es uno de los métodos también menos demandantes en cuanto a nivel computacional, pero donde falla es justamente en que no describe la correlación electrónica y por eso ha sido desplazado por otros métodos que lo superan justamente en esta característica. Ahora, si fuéramos a resumir, ¿cuál es el truco de método Hartree-Fock? Bueno, el truco del método Hartree-Fock es tratar de acercar cualquier sistema a calcular a un sistema tipo hidrogenoide, donde yo calculo las interacciones entre dos sistemas atómicos. Entonces, trato de solucionar la ecuación de Schrödinger haciendo simplificaciones grandes en el sistema. Bien, desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista muy de uso actual también, están los métodos llamados semiempíricos. Los métodos semiempíricos, a diferencia de los métodos Hartree-Fock, son métodos que requieren poco desgaste computacional. Vamos a ver que los métodos Hartree-Fock, también llamados métodos ab initio, requieren de un gran poder computacional. Se necesitan métodos para explicar estructuras especiales, estabilidad y propiedades, y predecir nuevas propiedades de moléculas aún no descubiertas. Y para eso, muchas veces es mejor usar otros métodos que de cierta manera hayan asimilado algunas cosas
que ya están previamente descritas por métodos Hartree-Fock. O sea, si yo pudiera evitarme cálculos, tener atajos para no tener que hacer cálculos, es una buena opción hacerlo. Y eso es justamente lo que hacen los métodos semiempíricos. La filosofía de los métodos semiempíricos es introducir aproximaciones y simplificaciones a través de generar parámetros que se van a ajustar haciendo uso de datos experimentales. Y así yo voy a reducir el tiempo de cálculo y el consumo de recursos computacionales. O sea, en vez de tener que estar calculando esos parámetros, yo lo que voy a hacer es tomarlo de una base de datos que ya contienen métodos semiempíricos y entonces voy a tener atajos en el cálculo. Los métodos semiempíricos de química cuántica están basados en el formalismo Hartree-Fock, pero hacen muchas aproximaciones y obtienen algunos parámetros de datos empíricos. O sea, ellos calculan con Hartree-Fock, pero hacen muchas aproximaciones de datos empíricos, de datos que están tabulados. Ahora, vamos a ver que van a ser métodos muy importantes en química computacional por tratar grandes moléculas donde el método completo de Hartree-Fock sin aproximaciones no podría usarse. Vamos a ver que el uso de parámetros empíricos aparece para permitir la inclusión de algunos efectos de correlación en los métodos. O sea, yo podría usarlos para introducir algunos parámetros de correlación que me deja fuera Hartree-Fock. Y aquí les doy algunos ejemplos de los métodos semiempíricos. Un poco para resumirles y para que les quede clara una idea, los métodos semiempíricos hoy en día siguen siendo muy usados. ¿Por qué razón? Porque como son baratos computacionalmente, vamos a ver que muchas veces se usan para iniciar un cálculo. O sea, primero usamos semiempírico, hacemos un cálculo con semiempírico, obtenemos un resultado esbozado con el semiempírico y después sobre esos resultados esbozados hacemos un cálculo más potente con otro método más potente y refinamos el cálculo. Ese uso del método semiempírico está todavía muy vigente. Y además se han desarrollado métodos semiempíricos que se han especializado altamente en algunos tipos de sistemas. Por ejemplo, para estudiar sistemas que contienen fósforo, hay algunos métodos semiempíricos que son muy buenos desde el punto de vista de elucidar la geometría que se va formando y se pueden usar esos métodos semiempíricos y después sobre él hacer otro tipo de cálculo. Entonces, son métodos que siguen siendo muy vigentes, pero que su filosofía es esa. Usan parámetros que ya están en literatura para simplificar el cálculo, para que el cálculo sea más sencillo. Bien. Con esto, dejemos por hoy y continuaríamos entonces el próximo lunes con esta teoría. ¿Alguna duda que quieran preguntarme? No, profe, yo al menos no. Todo bien. Ok. Bueno, ya como estamos ya en hora, vamos a terminar y entonces estaremos viéndonos el lunes próximo. Pasen una buena semana. Vale, profe, igualmente nos vemos. Chao, profesor, gracias, tío. Gracias, profe. Chao. Profe, que esté bien. Chao.